Buenas noches, dando continuidad a nuestros apuntes acerca de la responsabilidad, vamos a hablar del nexo causal y tratar de establecer un concepto acerca del nexo causal. Entonces podemos decir que al hablar del nexo causal hablamos de una conexión, una relación de conexión. Una relación de conexión, de causalidad o de enlace. Esa conexión debe existir entre el hecho y el daño. Estos dos elementos, entonces, nexo causal, debe existir una conexión, una relación entre el hecho y el daño. Esto es esos dos elementos de la responsabilidad que ya estudiamos y de los cuales ya hablamos. Para que se estructure realmente esa responsabilidad, el daño debe ser obligatoriamente el resultado o la consecuencia del hecho. Y allí entonces diremos que hay nexo causal. Si no es así, este hecho o conducta que sea culpable o riesgosa como tal, debe ser causa del daño. Es decir, este hecho o conducta que se cause, bien sea conducta o hecho que sea de carácter culposo o riesgoso, debe ser la causa del daño que se realizó. Esta relación de causalidad debe probarse y acreditarse en un proceso, ya que de lo contrario, si no se acredita y no se prueba dentro de un proceso, no puede nacer una obligación de reparación, la cual es vértice y es propia como tal del concepto jurídico de responsabilidad como tal en un proceso judicial. Así las cosas, podemos concluir que entonces la responsabilidad debe ser inequívoca, ¿cierto? Y esa responsabilidad debe ser atribuible a la autoría de un hecho que tenga una eficacia y que tenga una causa suficiente para generar un resultado, ¿cierto? Pues si existe incertidumbre acerca de la existencia de esa fuerza que provocó el resultado, eh, allí no habría como tal una prueba verdadera del desenlace de este hecho, y no se podría como tal endilgar o probar alguna responsabilidad cierta dentro de un proceso. Algunas de las características que la doctrina ha señalado para que exista el nexo causal, como primera característica sería la proximidad. Esa proximidad significa que el nexo causal debe ser próximo y actual a la relación del hecho y el daño, es decir, debe ser actual en el momento en que ocurre el hecho y el daño, que de esta manera puedan tomarse en cuenta realmente sus causas y las causas reales y también las remotas, en que esas causas reales contribuyen y que contribuyeron realmente a la generación del daño como tal. Porque también de otra parte podríamos señalar que puede haber una cantidad de causas, ¿cierto? También que estén distanciadas en el tiempo y pueden llevar como consecuencia la muerte de una persona. Por ejemplo, unas lesiones que no causan la muerte de inmediato, pero sí pueden causarla tiempo después. Pero eso sí, a pesar de que se tomen las medidas para conmutar que el paciente se cure, se tomen las medidas médicas, sin embargo ocurre la muerte como tal. De otra parte, entonces también diremos que otra característica a nivel de la doctrina de este nexo causal es que el nexo causal debe tener como característica que debe ser determinante. Quiere decir que la causa debe ser necesaria para la producción del perjuicio del resultado. Esto es ni más ni menos que ese hecho o esa conducta culpable sea como tal necesaria para el daño, ¿cierto? Así de pronto pueden ocurrir varios hechos. De todos esos hechos que ocurrieron, debe ubicarse cuál fue el hecho que determinó
y contribuyó en un porcentaje más alto para la causación del daño, y ese será el hecho determinante. Pueden existir dentro de un proceso varios hechos, pero el hecho determinante siempre va a ser uno o dos que determinaron con un grado más alto que sucediera el daño. De otra parte, otra característica del nexo causal, aparte de la proximidad y que debe ser determinada, es esa adecuación del nexo causal, ¿cierto? Y diremos entonces que es un concepto en el cual la conducta culpable o riesgosa debe ser apta, apropiada o adecuada para causar el daño. Y por eso deben excluirse los hechos también o conductas que carezcan de ser idóneos para que se puedan adecuar como tal dentro de los requisitos del nexo causal.